Bienvenidos y bienvenidas a los que no se habían conectado en la sesión anterior. Me presento nuevamente. Yo sé que de los que están acá algunos ya me conocían, pero no está mal volver a hacerlo. Mi nombre es, como dice, decía el hermano Patricio, yo soy Victoria, mi nombre, Victoria Fuenzalida. Yo soy profesora de Historia y Geografía. Me dedico a varias áreas de las que me dedico a la docencia y a la investigación. Y una de mis áreas de investigación es el cristianismo primitivo, por lo menos entre el siglo primero hasta el siglo quinto, siglo séptimo aproximadamente. Me he especializado en eso, también tengo otra área también en la que me especializo, pero em, lo que ahora nos convoca a estudiar va a ser el cristianismo primitivo, por lo menos como lo había comentado a los dos estudiantes que tuve en la clase pasada. Vamos a ver desde el siglo primero hasta el siglo cuarto. Ya vamos a ver vislumbres claras y por supuesto también recalcar que si hay alguna duda, alguna consulta en el camino, por favor me la hagan. Si no quiere aprender el micrófono, está el chat, yo la voy a leer y va a ser maravilloso poder compartir y que todos en esta ocasión podamos aprender, porque yo no estoy acá solamente como la que sabe, todos en un aula aprendemos. Así que si usted tiene alguna duda, alguna consulta, puede abrir su micrófono y decir, tengo esta, quiero, no sé, tengo esta duda, quiero acotar algo, o también está el chat abierto, ¿ya? Porque la idea es que todos y todas podamos participar y no me quede yo hablando sola, no me agrada eso. Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que nosotros quedamos viendo en la clase anterior, que nosotros quedamos aquí. Voy a correr un poquitito este para este lado. Nosotros quedamos en este mapa en que vimos la expansión del cristianismo por lo menos hasta hasta el siglo primero, es decir, hasta aproximadamente cuando moriría el último apóstol, ya que sería en este caso según por nosotros creemos en la Biblia y según la tradición más que nada, porque no tenemos en la Biblia no encontramos fechas, ni tampoco encontramos algún documento explícito que diga aquí murió el apóstol en fecha tanto, día tanto, lugar tanto. Esto es mucha tradición. Entonces, el último apóstol murió, el apóstol Juan habría muerto aproximadamente entre el año 98, 99 después de Cristo, y esto sería el panorama del cristianismo hasta ese momento, cuando salen en la época de los apóstoles, valga la redundancia. Tenemos de que partieron desde Jerusalén, ¿cierto? Salen de donde está la región de Palestina, siguen a Siria, Sicilia, el Asia Menor, lo que eran también los territorios antiguos de Grecia, que como provincia romana se llama la provincia de Tracia, y Macedonia, hasta que llegan a Roma, que ese es el panorama que llegan hasta por lo menos esta época. En Roma, por tradición, el año 66, perdón, morirían Pedro y Pablo, mueren ajusticiados. En este caso, Pedro es crucificado según la tradición. Pedro es crucificado cabeza abajo porque él pide que no se le crucifique igual de Jesús. Y Pablo muere decapitado porque él es ciudadano romano. Entonces no se le puede aplicar un tipo de suplicio. De hecho, Pablo, lo más probable es que su suplicio haya sido privado, no haya sido público, precisamente por la condición jurídica entonces. Y lo que los contenidos que estuvimos viendo en la clase anterior fue, primero, el cristianismo como un sistema religioso. Ahí nosotros conversamos, dijimos que el cristianismo es un sistema religioso porque tiene un sistema de creencias, un sistema de rituales, tiene una comunidad, forma parte de lo que es el grupo de las religiones abrahámicas, que a esto se le suma el Islam, el judaísmo, ¿cierto? Porque tiene la raíz monoteísta, tiene un libro sagrado, tiene un mensajero especial, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que son iguales, estoy diciendo los puntos en común que tienen las tres, ¿ya? Vimos el contexto histórico de Palestina en el siglo primero, porque y sobre todo considerar importante el contexto político y social en que estaba esta región para cuando surge el cristianismo y sobre todo el ministerio de Jesús, más que nada. Vimos el judaísmo del segundo templo, eso por supuesto, que es lo que ahora se sostiene. Recordemos que el templo ahora en el que los judíos adoran no es el mismo templo. El templo de Salomón fue destruido. Este es el templo que construyó Zorobabel, que después fue embellecido por Herodes el Grande, pero con un estilo helenístico, ¿ya? Después vimos el ministerio de Jesús, cómo surge Jesús hablando de un mensaje bien concreto, que es el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Como lo vemos, lo leemos en los evangelios, o los evangelios sinópticos, como lo conocemos desde la historia.
Y después vemos la era apostólica, cómo se organizan los apóstoles, que hablamos también ahí de el obispo, y sobre todo ahora volvemos a hablar del obispo, hablamos también cómo se organizan las comunidades, cuál va a ser el mensaje central, que es la parucía, que es el inminente regreso de Jesús. Eso es lo que va a mover el mensaje de esta época. Entonces, ahora el siguiente punto que vamos a ver, que es lo que habíamos dejado pendiente en la clase pasada, es qué es parte de la enseñanza de los apóstoles, qué es lo que ellos van a enseñar, ellos y sus discípulos, por lo menos hasta el año 100, ¿ya? Y acá yo les tengo un testimonio que se conoce como la Didache o la enseñanza de los apóstoles, eh, o la Didache también, o Didache. Y este es un texto que es una fuente histórica, proviene de esta época, y aquí presentan este testimonio que tenemos que ver dos aspectos principales, los rituales y por qué se enseñan los rituales, ¿ya? Yo no sé si hay alguien, bueno, voy a partir leyendo esto y en los siguientes testimonios que seguimos leyendo voy a pedir que un voluntario o voluntaria lo haga. Aquí dice, con respecto al bautismo, dice acá el autor, os bautizaréis, habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. En cuanto a la acción de gracia de la Eucaristía, o sea, el culto, dad gracias de esta manera. Primero, en lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vida de tu Hijo Jesús. Luego, por lo que respecta al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Ahora, la pregunta es respecto a esto. ¿Qué fin tiene la celebración de la Eucaristía y el bautismo para los primeros cristianos? ¿Por qué será importante? ¿Qué es lo que se busca con esto en el bautismo? Si alguien me pudiera responder al chat si quieren o abriendo el micrófono. ¿Qué finalidad tiene celebrar el bautismo y la Eucaristía? Eh, Profesora, Dígame nomás. a ver, con respecto a la pregunta, obviamente era importante ya que eran eh, enseñanzas que había dejado, obviamente, Jesús, ¿cierto? Que se compartiese hasta la resurrección o hasta la parucia. De Exacto. hecho, hay que partir de base que la Didache, obviamente, no hay un autor conocido de la Didache, sino más bien fueron escritos para las iglesias, ya que no había un canon establecido, por lo tanto eran cartas que estaban dando vuelta dentro de las iglesias. Ya, muchas gracias. O sea, uno de los principios, por supuesto, que es celebración, porque aquí se recuerdan parte de las palabras de Jesús, o sea, aquí están parafraseadas, pero se está hablando, por supuesto, de qué, por qué se celebra, porque es Jesús, por supuesto, el que deja establecido esta celebración, sobre todo en respecto al bautismo, y ahí le dice, se van a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso Jesús se lo repitió mucho antes de partir al cielo. Jesús le dice, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí el autor, por eso dije, el autor de la viaje, porque no sabemos quién es. Alguien lo escribió, por supuesto. Esto no salió de la nada ni por arte de magia. Fue escrito por alguien. No sabemos quién habrá sido. Él repite y parafrasea esas palabras de Jesús y respecto a la Eucaristía o a la cena, repite también lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo el pan, lo que recordaba el pan, que lo recordaba el vino. Ahora, ¿por qué el texto le dará importancia al bautismo y a la Eucaristía? Bien, ya lo dijo el hermano. Porque la importancia de esto es un mandato de Jesús y los discípulos tienen ese mandato de poder enseñar. Y Jesús les dijo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, el autor de la vida G, ya quien haya sido, dijo, él debió haber escuchado quizás esas palabras de los apóstoles o de un misionero cristiano y dijo, esto yo lo necesito, esto amerita que yo lo escriba. Y esto queda reflejado de esa forma. Entonces tenemos que las primeras enseñanzas de los apóstoles se basan muchísimo en lo que son las enseñanzas de Jesús. Y esto es importante para los temas que vamos a ver hoy día. O sea, todo lo que ellos van a enseñar y van a buscar es basado en lo que Jesús enseñó y que lo registraron los cuatro evangelios. ¿Ya? Ahora pasamos a otro tema. Cuando nosotros revisamos sobre hermano Patricio, dígame. Sí, lo que pasa es que te estaba diciendo eh, que, que prácticamente todo lo que está escrito fue, ¿cómo fue esa frase, esa última frase que dijo? Todo lo que fue escrito,
fue escrito por los apóstoles, algo así, no entendí bien esa parte. Ah, no, lo que yo le estaba diciendo, que todo, digamos, que todo lo que yo decía acá, que todo lo que está por lo menos acá en la vida G, o lo que enseñan los apóstoles, está basado, por supuesto, en las enseñanzas de Jesús, la enseñanza, por supuesto, que está en lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento y lo que se registra en los evangelios. Entonces, yo, suponiendo, haciendo como un ejercicio, digamos, más o menos de empatía histórica, yo decía que esto pudo haber sido de que el autor de la vida G, quien redactó esto, lo pudo haber escuchado de algún misionero, lo pudo haber escuchado de boca de los mismos apóstoles, de algunos de ellos, y él redactó estas palabras y las puso acá, porque si nosotros leemos y recordando también los evangelios, muchas de estas palabras están parafraseadas de la Biblia, están parafraseadas de eso. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que las enseñanzas para esta época de los primeros misioneros cristianos están cimentadas en el discurso, en las palabras de Jesús, que después se registran en Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos. A eso es lo que yo me refería. Ah, ok, sí, ya. Teniendo el contexto completo, es interesante que en la misma Didache se dice, que, por ejemplo, que se dice justamente en la parte donde dice donde hay que se bautiza, dice que si no hay agua viva, que se coja agua en un recipiente, algo así, y que se bautice sobre la cabeza de la persona, echándole agua 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no sale en la Biblia. Exacto, porque ¿qué es lo que vemos eso? Una, como eso no sale en la Biblia y hay cosas que para esta época, y eso también está muy relacionado, por eso puse el de con lo que vamos a ver más adelante, porque ahora como el tiempo va pasando, el contexto del cristianismo va creciendo, o sea, estamos entrando ahora, por ejemplo, a territorios cosmopolita, como Alejandría, como Atenas, como Roma, entonces las enseñanzas, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a entremezclarse con otras que quizá vienen de afuera. Entonces, por eso mismo digo, en la viaje tenemos mucho de lo que escuchamos de los apóstoles, pero después dice, si Jesús dice agua viva, ¿por qué entonces toman después un vaso y dice, y esparcer el agua encima? O sea, eso quiere decir Profesora, dos cosas. Déjame terminar eso. Dos cosas. Una, o esto significa, se adecua a cierto contexto donde no hay ríos, o sea, no hay algún afluente de agua, una corriente hidrográfica, y dos, es que acá ya está esta idea de que quizá esto se empieza a asemejar o empieza a haber una simbiosis con otros rituales de fuera del cristianismo que tenían que ver con esparcir agua. Y de hecho está en eso, en los misterios de Leucis, por ejemplo, existía esa idea de esparcir agua. Entonces, las fuentes, sobre todo, y esto tenemos que tenerlo claro, las fuentes cristianas no es que nos van a enseñar una verdad, no es que nos van a decir textual lo que dice la Biblia, nos van a enseñar la postura del autor o la autora del texto, lo que él vio, lo que él escribió, lo que él también percibió. Ya, entonces no es, en la didaje posiblemente vamos a encontrar y de hecho encontramos textos como muy parecidos a la Biblia, pero hay otros que dicen, pero esto no sale en la Biblia, esto no lo dijo Jesús, ¿qué pasó acá? Y esto es precisamente porque ya para la época muchos testimonios, como yo les decía, se empiezan a ver, empieza a haber otro contexto, empieza a abrirse el cristianismo a otros espacios geográficos y culturales en que las ideas quizá empiezan a fluir de manera diferente. Y esto no es algo distinto ni extraño para el siglo primero o para los primeros 4 siglos del cristianismo. Ahora, la siguiente fuente que yo les presentaba, nosotros hablamos también de cómo eran qué pasó con las persecuciones. Nosotros vimos por lo menos 3 persecuciones principales. La de Nerón, vimos también algunas que surgen en la época de los Flavios y también la última, la de Dionisiano, que fue en el año 98. Y en esta fuente, no sé si alguien lo quiere leer, si es voluntario, qué es lo que dice. Esta es una fuente de Tácito, un escritor romano del siglo segundo, que él recoge testimonios leyendo documentos también de la época de Nerón. Y él acá expresa algo bien, bien interesante porque esto es lo que los romanos veían de los cristianos. Esto no es lo que el cristiano dijo, no, esto es como el romano, un romano hecho y derecho, digamos, criado en Roma, ciudadano romano, consciente del derecho romano, de los cultos y ceremonias romanas, ve sobre los cristianos. Yo no sé si alguien quiere compartir la lectura con nosotros o lo leo yo, no hay problema. o En sea, a mí se me complica consecuencia, porque estoy mirándolo el celular, así que
Hoy día no estoy en el Ya, computador, así que ya. En Yo lo leo, no se preocupe, consecuencia, hermano. para acabar con los Ah, ya, rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición momentáneamente reprimida irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. ya, gracias, hermana Patricia. Ojo, notemos acá y quiero que vamos a ver esto. Acá dice, y dice, consecuencia, no dice, presentó como culpable y dice, a un vulgo, a los que, o sea, el vulgo, la gente los llama cristianos. O sea que Tácito dice, él escuchó de que la gente los llama cristianos. Y le dice, ¿por qué? ¿Y de quién tomará el nombre? Y le dice, de Cristo que había sido ejecutado, dice, por Tiberio. O sea, Tácito no está diciendo, Tácito no vio a Jesús, no conoció a Jesús, él está escuchando lo que le cuentan y lo que le dicen lo que le dice y lo que él ve. Jesús, que había sido justiciado, que era época de Tiberio, fue justiciado por Poncio Pilato, el procurador, ¿cierto? Y acá la palabra que destacamos, y tiene relación con con la pregunta que hicimos, ¿qué visión tenían los romanos, los primeros cristianos? ¿Qué podríamos decir respecto a esa pregunta? eh, profesora, el concepto que tenían los romanos de los primeros cristianos, obviamente, primero era un desconocimiento total. Para ellos, según era una nueva, o sea, era una secta de los judíos. Y segundo, el desconocimiento total en el sentido de que no entendían muchos de los conceptos, po, partiendo de la base y la mala interpretación que ellos veían de aquello. Por ejemplo, la cena del Señor. Exacto, muy bien. Y lo otro es que acá y le dicen, y ya lo que menciona dice, de Judea, el origen del mal. ¿Por qué? Porque aquí está hablando, relacionándolo con los judíos. Judea, la provincia donde estaban los judíos y donde había ocurrido la revuelta en el año 66 y después que el año 70 Jerusalén fue destruida. Entonces, pensemos en los partos, o sea, ellos no dejan de relacionarlo en su concepción con los judíos. O sea, es un vulgo, lo llaman cristianos, pero ¿de dónde vienen ellos? Momentáneamente vienen desde Judea y le llaman superstición. ¿Por qué le llama superstición? Eso lo vamos a ver también en una clase más adelante. Superstición porque no es parte de de las costumbres religiosas socialmente y jurídicamente aceptadas. Por eso es superstición, la superstitio. Es decir, todo lo que no forma parte de los cultos oficiales de Roma. Entonces, como el romano no entiende esto y tampoco tiene la intención de entenderlo, ¿qué va a decir? Ah, superstitio. O sea, ellos tienen unas creencias por ahí, pero no más allá, a ellos no les interesa saber más. Entonces, por ejemplo, a ellos, ¿quién es Jesús? A ellos no les importa saber quién es Cristo. A ellos le está diciendo un tal Jesús. Esto es, como bien insisto, lo que dicen los romanos sobre los cristianos, ¿ya? Ahora, pasando ya y dejando atrás la época apostólica, los apóstoles, como le digo, Juan muere, según se dice, en el año 98, 99 después de Cristo. Ahí ya muere el último apóstol y de ahí ya no existe, ya no hay más de los que llamamos los apóstoles originales de Jesús, ¿ya? Entonces, ¿qué surge acá en la era post-apostólica, por lo menos que se reconoce hasta el año 180 después de Cristo? Aparece un grupo que se llama los Padres Apostólicos. ¿Quiénes son los Padres Apostólicos? O los definen los historiadores cristianos como aquellos hombres que fueron discípulos de los apóstoles, ¿ya? Ellos se constituyeron como los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía se cree que fue discípulo del apóstol Pablo, si no me equivoco, de San Juan, y entonces empiezan a aparecer este grupo de hombres, de líderes cristianos, que ellos van a empezar a asumir el liderazgo eclesiástico de la eclesía. Ahora se empieza a utilizar el concepto griego de eclesía, por lo menos para este periodo, a partir del siglo segundo. Para el siglo primero no tenemos todavía aplicado ese concepto. Se le va a llamar el grupo nazareno. ¿Por qué? Porque todavía no existe una estructura eclesiástica en el siglo primero. Todavía van a estar estas figuras de comunidades que están, si bien creen lo mismo,
pero están en torno a figuras de distintos apóstoles. Y ahora en esta época ya no están los apóstoles, entonces quedan los padres apostólicos. Uno de ellos que conocemos es San Ignacio de Antioquía, que de él tenemos las cartas, por ejemplo, una carta que yo trabajé con él en la tesis, que era la carta a los magnesianos. Hay muchos textos que podemos buscar de él y ellos van a asumir el liderazgo eclesiástico. ¿Por qué eclesiástico? Porque ahora la iglesia dice, el grupo dice, estamos creciendo, estamos llegando a distintas partes, entonces ahora nos tenemos que organizarnos todavía más. Y aquí es donde también va a surgir la figura del obispo, el obispo como líder de comunidades locales, ¿ya? Pero ahora de manera oficial. Lo otro también que cambio que vemos aquí es que Antioquía, Alejandría, Roma y Éfeso se convierten en las sedes principales de la fe y sobre todo Roma. Roma va a tener cierta preponderancia y van a alegar, digamos, sobre todo el obispo de Roma, Víctor, por ahí en torno al año 160 después de Cristo, de que Roma es importante porque ahí murieron los dos o parte de los discípulos más importantes de Jesús, Pedro y Pablo. Entonces Roma, digamos, va a ser como esta sede por sobre el resto, por sobre Antioquía, por sobre Alejandría, por sobre Éfeso, ¿ya? Y las comunidades de Oriente también van a decir, ahí va a surgir con lo que fue el conflicto Pascua, van a decir, oye, pero acá también es importante porque acá también murieron apóstoles. Pero en Roma va a quedar esta idea, no, pero acá murieron dos más. Y entonces, en la idea cristiana, digamos, y en el imaginario cristiano, Roma va a tener esa importancia porque ahí murieron Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, y Pablo, el apóstol de los gentiles. Y ahora ya no estamos, se sigue predicando el evangelio, por supuesto, se sigue expandiendo el mensaje de la parucía. Sin embargo, tenemos que ahora surge otro objetivo para la iglesia, que es ¿cómo podemos distinguir la ortodoxia cristiana de la herejía? Es de, ¿qué es la ortodoxia cristiana? Toda esa creencia, doctrina aceptada, todo lo que esté relacionado con las enseñanzas de Jesús. La herejía, ahora vamos a descubrir qué es. Y esto, ¿qué va a ser la herejía o por qué surge la herejía? Principalmente porque, como les decía, el cristianismo empieza a entrar a otros círculos y contextos políticos y geográficos y culturales en el que están dominados, por ejemplo, por las religiones orientales, la filosofía platónica y los fenómenos y los cultos mistéricos. Entonces, en estos tres no va a ser muy difícil de que no entren en el pensamiento cristiano. Y aquí yo le quiero dejar una recomendación si les interesa este tema. Hay un libro acá que se llama Historia Antigua del Cristianismo de Jesús Nieto Ibáñez. Yo este lo compré en Busca Libre por internet, llega muy rápido. Y acá trata de manera bien concisa pero actualizada muchísimo de lo que es el tema de la ortodoxia cristiana frente a las herejías y a la heterodoxia que surge precisamente del siglo segundo, siglo tercero. Así que si alguien lo quiere, me pregunta nomás, yo les doy la referencia y el link incluso para que lo puedan adquirir. Y un aspecto importante también a considerar en este periodo, aparte de la que les mencionaba, tenemos ya ahora que surge los padres apostólicos como líderes, las sedes, digamos, urbanas del cristianismo, y frente a esas sedes urbanas hay una que entra en recesión, que es Jerusalén. Y la razón o el motivo de esto es la separación del cristianismo del judaísmo. Ojo que muchos cristianos o la parte del grupo judeo cristiano no va a rechazar o no va a decir, no es que nosotros no somos judíos, pero algo pasa con el judaísmo y aquí es lo importante, que es en el año entre el 132 y en el 136, los judíos se vuelven a rebelar contra Roma, que es la famosa revuelta de Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que él se hace llamar Mesías recordando la profecía que había hecho Balaam sobre Israel, ¿se acuerdan? Y saldrá de Jacob una estrella cuando él dice eso. Ya, Bar Kokhba dice, yo soy esa estrella, yo soy el hijo de la estrella, entonces yo voy a traer liberación al pueblo judío. Recordemos que Jerusalén fue destruida y ellos fueron esparcidos. Y ahora nuevamente viene otra revuelta, que esto es bajo la época del emperador Adriano, y en esta revuelta a Bar Kokhba lo asesinan, Jerusalén la vuelven a destruir y ya Jerusalén cambia de nombre y se le llama la Elia Capitolina. Adriano va a hacer ese cambio y lo otro
es que como viene esta revuelta en que al judaísmo van a hacer, se le van a prescribir sus creencias, se le va a imponer un impuesto especial que es el fiscus judaicus, que significa que ahora los judíos tienen que pagar para poder celebrar sus ceremonias, sus rituales. Entonces muchos cristianos van a optar por separarse de los grupos judíos y marcar una diferencia ya notoria frente a las autoridades romanas. Y una de esas consecuencias, digamos, más relacionado con las ceremonias y rituales, es que Adrián nos va a proscribir la observancia de la circuncisión, de la ley mosaica y del Shabbat el sábado. Entonces, comunidades cristianas van a empezar a desechar estos rituales, van a empezar incluso a atacarlos de manera escrita para marcar, digamos, ¿qué se intenta hacer esto? Marcar una diferencia, es decir, nosotros no nos parecemos a ellos. Entonces, muchos judeos cristianos van a abandonar sus tradiciones judías e incluso van a, eh, van a perder cierta influencia en las comunidades cristianas frente a las iglesias que vienen de otras zonas de fuera de Palestina. Dígame, hermano Patricio. Sí, en esa época también se hace muy patente la separación entre judíos, entre judíos cristianos y cristianos, básicamente porque un grupo a otro grupo se atacaban. Exacto, Y se atacaban por temas de que para el cristiano, los judíos cristianos eran legalistas y para los judíos cristianos, los cristianos eran eh, personas anti-ley y bueno, y un sinnúmero de otras circunstancias de que los producía que hubiera un choque entre ellos, que permitió finalmente que al final se terminaran separando los judíos cristianos de los cristianos. eso sí es cierto. Aquí también se va a marcar esa diferencia de cómo va a ser la diferencia entre el cristiano y el cristiano que es judío. Ojo, judío, yo me refiero a nacido y criado bajo esas tradiciones, ¿ya? No solamente el que es creyente. Y un ejemplo, por ejemplo, de cómo te viene esta idea de que Bar Kokhba es como esta especie de Mesías, lo vamos a ver en esta imagen que yo les puse acá, que esta es una tetradracma, o sea, es una moneda que es acuñada durante la época de Bar Kokhba. Aquí está una alusión al templo, este es acá el templo de Jerusalén, ahí está la estrella, acá al lado están los nombres, el nombre de Simón, Simón Bar Kokhba, que era su nombre original. Acá está aludido acá a una hoja de palma, y acá al lado se lee Libertad a Jerusalén. ¿Ya? O sea, aquí se van a acuñar símbolos religiosos, pero en el contexto de una lucha política, porque ¿qué es lo que quieren los judíos? Recuperar su independencia. Pero ahora ya, digamos, después de esta lucha, el judaísmo sale todavía más perjudicado porque ellos pierden su condición de religión lícita y entran ahora a tener que pagar por practicar sus creencias. Y como bien decía el hermano Patricio, esto se va a demarcar no solamente en las ideas o en la práctica de los cristianos, sino también en muchos de los testimonios que salen acá. Yo acá les traje una fuente cristiana de un padre apologista, Justino Mártir, que vivió durante el siglo I, y tiene una obra se llama El diálogo con Trifón. Trifón es un interlocutor ficticio que él inventa y aquí él hace una apología al cristianismo y trata de mostrar los errores que tiene el judaísmo. O sea, qué es lo que le falta creer al judaísmo, qué es lo que Justino trata de ver. Y acá en este testimonio dice así, en cuanto es de vuestra parte, lo deshonráis, maldiciendo en vuestras sinagogas a los que creen en Cristo. O sea, le está hablando a Trifón, Trifón que representa el judaísmo. No tenéis que poner vuestras manos sobre nosotros por impedirloslo, los que ahora mandan, pero siempre lo que pudisteis hacer, lo hicisteis. Y después, en la epístola de Diogneto, que es una fuente anónima, no sabemos quién la escribió, pero tiene ese nombre firmado como epístola de Diogneto, el título dice así: el sábado y el orgullo de la circuncisión y el disimulo de sus ayunos y sus lunas nuevas son ridículas e indignas de alguna consideración. Estos son escritos cristianos. O sea, ¿qué es lo que buscan hacer estos autores? ¿Por qué señalar al judaísmo? ¿Qué es lo que señalan del judaísmo en sus rituales?
de acuerdo a la pregunta que nos mantiene acá. ¿Por qué atacar el judaísmo? ¿O por qué, por ejemplo, atacar los rituales judíos, como lo que es el sábado, que los cristianos también lo practicaban, pero que ellos son conscientes que el origen de eso viene y lo comparten con el judaísmo, en la circuncisión y sobre todo los ayunos en las lunas nuevas? ¿Por qué atacar esto? ¿Qué es lo que buscan los autores en este caso? ¿Por qué atacar al judaísmo y a sus rituales? O señalarlo, porque acá lo están señalando de manera explícita. Podría ser, de lo que nosotros hablando, podría ser de que acá una de las cosas que Justino muestra es que a los judíos se les va a señalar de que ellos no aceptan a Cristo, por lo que dice Justino, porque dice sinagogas y maldicen a los que creen en Cristo. ¿Por qué lo maldicen los que creen en Cristo? Porque los judíos, muchísimos de ellos judaron del segundo templo, no van a aceptar a Jesús como el Mesías. Ese va a ser uno de los principales elementos que a ellos los va a separar. Y después el sábado, el orgullo de su circuncisión, es decir, o sea, miren, todo lo que ustedes creen, sus rituales son indignos, no tienen valor, es lo que le está diciendo Diogneto, en la epístola de Diogneto, perdón. Y frente a esto, ¿qué va a decir? Esto significa que los rituales, que aunque los cristianos los practican, lo están señalando como rituales judíos, que están dentro de y marcados dentro del judaísmo. Y el otro punto es que ellos maldicen, o por lo menos lo que muchos de los en escritos cristianos vamos a encontrar mucho de que los judíos repetían una oración de maldición a los nazirim o los creyentes del Nazareno. Incluso hay algunos judíos, y el mismo Justino va a acusar de que fueron muchos también de los judíos los que acusaron a los cristianos frente a las autoridades romanas. Esto no es por lo menos el testimonio que entrega la fuente. Entonces, este tipo de acciones ya van a marcar la separación en que el cristianismo y el judaísmo van a tomar caminos separados. Es difícil, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, esto es un proceso. Pues hablamos de que no, alguien no se levantó en la mañana y dijo, ya, dejemos el judaísmo, ahora somos cristianos, sino que se va a tomar un proceso por lo menos desde el año 70 hasta el año 136 después de Cristo. Este es por un aspecto. Entonces vamos a tener que ahora los cristianos se van a separar del judaísmo, tienen un camino distinto, pero a la vez a ellos les va a tocar, a muchos de los cristianos y a las comunidades cristianas, enfrentar las primeras herejías. Y todo lo que no esté de acuerdo con la ortodoxia cristiana se va a tratar o se les va a llamar como herejías. Y por lo menos para esta época tenemos tres, las más importantes: el judaísmo, el marcionismo, que lo funda Marción, y el montanismo, que lo funda Montano. El gnosticismo es, en cierta forma, es una de las primeras herejías y las más importantes que la iglesia o la comunidad cristiana va a tener que enfrentar. Y para algunos heresiólogos, es decir, historiadores como Justo González o Jesús Nieto o Antonio Piñero, en su libro El cristianismo y las religiones mistéricas, algunos, por lo menos ellos tres, van a sugerir que ya en la época de los apóstoles estaban los primeros signos del gnosticismo. Cuando los apóstoles dicen, cuídate de la falsa llamada ciencia, ¿recuerdan ese pasaje de la Biblia? Ya, algunos sugieren, por lo menos, que ese ya se estaba refiriendo a los primeros grupos gnósticos. Es decir, que ya había este grupo gnóstico rondando y que ya estaban influenciando a muchos cristianos. Lo otro es que cuando aparece Simón el Mago y le dice que le quiere comprar a Pedro, le dice, yo te quiero comprar, quiero comprarte ese poder, esa influencia que tú tienes. Algunos también sugieren que ese también puede haber sido un gnóstico. Pero lo principal es que el gnosticismo, sus orígenes son bien inciertos, históricamente hablando. O sea, si lo queremos señalar en una fecha, una época distinta, es por lo menos aproximado de que por lo menos desde el año 80 después de Cristo ya se está hablando de este concepto como de ciencia o de la gnosis. Y este se trata de un movimiento que en esencia es dualista, es altamente sincretista, que vamos a verlo más en detalle, y que se trata, digamos, de buscar el conocimiento a través de la gnosis. Otra de las herejías que también se enfrentan a esta época es con Marción, y de hecho Marción va a ser excomulgado y sus escritos van a ser condenados a la hoguera. Marción, como los escritos de Marción
fueron quemados. Conocemos a Marción gracias a Tertuliano en el siglo III, que recoge parte de esos testimonios y él los redacta. Él hace una copia de lo que queda de Marción y nos describe para nosotros en su libro Contra Marción. Marción plantea de que la existencia de dos dioses va a plantear uno que es completamente lejano, un Dios que no podemos alcanzar a ellos porque está tan lejos de nosotros, tan lejos de este plano que es imposible acercarnos, y otro que es inferior, que se va a vincular con Yahvé, con el Dios del Antiguo Testamento. Marción a la vez se va a oponer a la ley mosaica, se va a poner también a se va a poner a que los obispos se casen. Ella va a ser de los primeros de plantear el celibato, porque para esta época los sacerdotes, obispos o pastores todavía no aplicaba el celibato. Los líderes cristianos se casaban. ¿Pero por qué él plantea el celibato? Porque Marción está con la idea de que tenemos que alejarnos de los pecados o los deseos de la carne. Y para él el, el coito es una forma en que se hace caso a los pecados de la carne y por eso él dice tenemos que alejarnos de eso. Algunos sugieren que Marción pudo haber sido un protonóstico, pero en cierta forma Marción va a ser condenado y también excomulgado por ejemplo, plantear como un Dios inferior al Dios del Antiguo Testamento, quitarle también una parte de la divinidad a Jesús, oponerse a la ley de Moisés y, por supuesto, llamar al celibato. Y el último, que es Montano en el 155, él va a ser como una especie de líder carismático que va a afirmar de que ya vino una nueva era, un nuevo ciclo, que viene un nuevo ciclo de profecías y el Espíritu Santo habló a través de él. Van a haber dos mujeres que van a estar acompañándolo en su especie de don profético que él va a anunciar, pero la iglesia lo va a condenar porque sus enseñanzas van a ser contrarias a la Biblia y porque, o a la ortodoxia sobre todo, y porque parte de lo que él dijo nunca se cumplió. Y lo más importante que tenemos nosotros que revisar acá, que es la que ocasiona, digamos, más influencia en los cristianos, es el movimiento gnóstico. Como yo les decía, el gnosticismo no lo podemos hablar primero, no podemos hablar de que el gnosticismo fue una religión, porque el gnosticismo absorbía muchísimas de las ideas religiosas, filosóficas que estuvieran presentes en esa época. Por eso vamos a hablar de movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque el gnosticismo es el gnosticismo en su característica de movimiento religioso puede sobrevivir dentro de un sistema religioso como parásito. Es decir, el cristianismo, toda la doctrina cristiana, ¿cierto? Sus rituales, y dentro del cristianismo va a estar el gnosticismo que va a estar tomando las ideas que más se adecúen a sus planteamientos. Entonces el gnosticismo por eso va a recoger cosas de la filosofía griega, de las religiones orientales, tanto de Mesopotamia como de Persia, del judaísmo también va a tomar, pero el judaísmo helenista, y del cristianismo. Lo encuentran en un texto que se llama La Gnosis y el Evangelio de Judas, de Jonathan Scanella, un libro bastante breve y bien cortito también, que si les interesa lo puede leer, es bastante bueno. ¿Y qué pasa? Profesora, Dígame, no escucho. sí, lo que pasa que era común en este tiempo el tema del gnosticismo, porque no olvidemos que mucha de la influencia, como dice usted, era la filosofía griega y de grandes pensadores, y muchos de estos padres de la iglesia, tanto los padres eh, apologistas y padres apostólicos, tuvieron su influencia bajo la filosofía, partiendo de la base inclusive del Evangelio de Juan. Cuando habla del logos, utiliza términos griegos y filosóficos, por lo tanto, era muy normal este, esta unión, ¿ya? Era muy normal y de hecho yo estuve leyendo un poco con referente a ese tema, que no fue mucho, con referente a un libro que tiene Justo González, que es Historia del Pensamiento Cristiano. Sí. ¿Cómo pensaban ellos? ¿Cuál era la idea que ellos tenían? Exacto, Justo González es una obra clásica, o sea, es como que nosotros dijéramos en historia hablar de Heródoto, un clásico, entonces si alguien quiere hablar de esto, tiene que citar a Justo González. Pese a los años que lleva, porque él escribió en los años 80, sigue siendo un referente para esta época. Y como bien dice usted, es algo que el gnosticismo está presente en el contexto de que
por más que a veces ellos intentaron responder o atacar esto, las ideas entraron igual y este proceso se le llama como simbiosis o la yuxtaposición de ideas religiosas, que es la base del sincretismo religioso, ¿ya? ¿Por qué queda el sincretismo religioso? Es que se toman ideas que se adecúen al contexto social, al contexto político y al pensamiento. Entonces van a tomar ideas y el gnosticismo va a tomar de lo que a él le sirva, va a tomar la filosofía griega, sobre todo la filosofía platónica, va a tomar también y pitagórica, va a tomar un poco de las ideas de orientales de las religiones de Persia, como son con los cultos de Mitra. De hecho, con los misterios tienen muchísimas cosas en común, pero son distintos. También va a tomar del judaísmo helenizado, mucho también de lo que es esta mística judía, y del cristianismo va a tomar parte de lo que son los nombres y de los personajes. Por eso un elemento clave del gnosticismo, para que podamos diferenciarlo, es esta idea dualista espíritu-materia. Es decir, nosotros, digamos, los mortales, nuestros otros mortales, tristes mortales, estamos en un mundo visible, ¿ya? Pero los Dios y sus eones, que son estos entes energéticos divinos, están en este mundo invisible que simbolizan el espíritu. Nosotros no podemos acceder, si yo fuera un gnóstico, le diría, es que nosotros no podemos acceder directamente a Dios, porque somos mortales, estamos en este mundo visible, que es pesimista, que es opresor. Entonces, para yo poder acceder a Dios, yo tengo que hacerlo a través de la gnosis y conectarme con el mundo visible a través del espíritu. Entonces, para ellos es el hombre, la humanidad es espíritu y cuerpo. Son dos cosas que van a estar contrapuestas. Y para yo poder liberarme de este cuerpo mortal, yo tengo que acceder a través de la gnosis. Por eso se habla de que es dualista. O sea, está esta idea de que estamos en un mundo terrenal, opresor, horrible, lo peor, digamos, que se pudo haber creado hasta acá, y lo mejor está ya en ese mundo invisible donde está Dios, el Padre, como dicen algunas sectas gnósticas. Y esto es importante recalcar. El gnosticismo, hablamos de movimiento gnóstico porque no todos los movimientos gnósticos fueron iguales. Muchas sectas gnósticas fueron, por lo menos estaban los valentinianos, los valsidianos, los ptolomeos, los marconianos. Si bien compartían el dualismo, la idea pesimista de la materia, pero no va a ser exactamente igual la forma en que ellos van a acceder a la gnosis, ¿ya? Hablamos, ¿por qué yo hablo de gnosticismo? Porque voy a tomar todos los elementos en común que tienes. Porque si habláramos de manera, cada secta gnóstica era distinta, cada secta gnóstica cristiana era distinta. Y un aspecto importante acá a considerar que en la cosmología gnóstica, el universo, o sea, lo que nosotros conocemos, es un orden opresivo, es horrible, es lo peor, y este fue creado por un ente divino, pero que es inferior a Dios, digamos, el de real Dios, y este es el demiurgo, que es identificado con el Dios judeo-cristiano, o sea, el Dios del Antiguo Testamento. Y así lo van a relatar, incluso en los textos herméticos se va a describir al demiurgo como el que creó este mundo, el que creó a Adán y Eva, el que trajo también todo lo visible, pero que trajo lo peor a este mundo. Por eso el gnóstico dice, tenemos que escapar de este mundo terrenal a través de la gnosis. Y lo importante hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algunas críticas? Está horrible. Broma, pero si hay alguna duda, por favor, háganlo saber. Y frente a esto, como surge el gnosticismo, acá viene sí o sí un debate, que es la ortodoxia versus la herejía. Y acá un aspecto importante cuando en este proceso en que la iglesia se empieza a consolidar como estructura eclesiástica, es decir, su sede como digamos ya no oficial en Roma, las ciudades o comunidades que van a estar en Antioquía, en Éfeso, en Alejandría, empieza también a surgir esta necesidad de controlar y preservar la fe originaria. Porque los cristianos van a decir esto, ¿sabes que nosotros estamos avanzando en el evangelio, pero están entrando ideas que no son parte de nuestras creencias originales? Y ahí surge necesidad de saber qué es lo que vamos a creer, cuáles van a ser las doctrinas y por qué lo vamos a creer. Por eso se llama preservar la fe originaria, que es decir, preservar, por ejemplo, como lo que le llamo en la Didaché, las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a notar, como le decía la Didaché, vamos a notar algunas ideas que ya van a
que ya vienen de afuera, pero lo que se busca es que esas enseñanzas, las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, se preserven de la manera original. Entonces, para mediados del siglo II va a surgir este concepto de herejía que lo utiliza este padre apologista Justino y también lo utiliza Irineo de Lyon, que es un heresiólogo. Irineo de Lyon va a escribir una apología contraria, o sea, él le va a responder a los gnósticos, le va a responder tanto a los gnósticos que va a acabar siendo influenciado por el gnosticismo. Y eso, como decía el hermano Héctor, eso le pasa a muchos escritores de esta época. Ellos le van a responder tantas veces a los paganos, entre comillas, que van a terminar ellos, su pensamiento va a terminar influenciado por esto. Y ellos van a asignar la palabra herejía a todo lo que es una desviación doctrinal. O sea, todo lo que no está dentro de sus escritos cristianos, de la doctrina cristiana, es una herejía. ¿Ya? Es como que si ahora yo digo, no sé, o sea, todos saben, por ejemplo, que Jesús nació, vivió, resucitó. Si ahora yo dijera, ¿sabes qué? Es que Jesús se casó, Jesús vivió como un mortal, Jesús nunca resucitó, eso sería una herejía. ¿Qué me dirían ustedes, hermanos cristianos? Oiga, pero ¿usted qué está diciendo? Fuera, la excomulgamos, ¿cierto? O la sacamos de la comunidad. Eso sería una herejía. ¿Me entiende? Estas ideas van a buscar, sobre todo, sacarlas. ¿Y qué figura va a entrar acá? Es la figura del obispo. Los obispos ahora van a ser los encargados de preservar la heterodoxia en sus comunidades y condenar las herejías en su comunidad. Y ahora yo les tengo una actividad para que podamos ver conociendo esto, conociendo las bases del gnosticismo, podemos notar las diferencias en un evangelio gnóstico y un evangelio sinóptico. Es decir, los cuatro evangelios bíblicos, ¿ya? Pero le llamamos evangelios sinópticos desde la historia. Ahora, por eso yo le digo, un evangelio gnóstico versus un evangelio sinóptico. Hermano Patricio, ¿me podría ayudar con la lectura, por favor? Si es que puede, se lo agradeceríamos mucho. Dice, Jesús les dijo, cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra deje de ser hembra. Evangelio apócrifo de Tomás, página 22. ¿Esa nomás o la otra también? Sí, no, eso no va, gracias, hermano. Notemos esto, analicemos este texto primero y para que después veamos las diferencias. Aquí dice que Jesús les dijo cuando sean capaces de hacer dos cosas, o sea, está hablando no de una, dos. Y acá aparecen dos elementos principales que los podemos aquí destacar. Lo interior de lo exterior, es decir, acá hay algo bien importante, aquí hay dos cosas que son dignas de considerar, que una es que las, aquí hay una idea dualista, lo interior de lo interior. O sea, dos cosas, dos elementos que se contraponen. Y después dice, de lo de arriba, de lo de abajo. Otra idea también que viene del gnosticismo, esta, arriba de abajo, siempre dos cosas. Otro aspecto también dualista. Y después dice de lo masculino, de lo femenino. Y ahí tenemos, ¡pum! Me quedó muy claro, tenemos otra idea gnóstica. Cuando usted quiera y le digan, mira, es que, ¿qué pasa con los evangelios apócrifos? Por ejemplo, este es un evangelio apócrifo, pero es un evangelio gnóstico, o sea, tiene explícitas las ideas gnósticas, es que siempre van a aparecer dos elementos, o es cuerpo o es alma, o es exterior de lo interior, o es arriba o abajo, masculino o femenino. Si usted lee esos elementos en un texto de evangelio apócrifo, es 100% gnóstico. ¿Por qué? Ahí está, como yo le decía, la idea dualista, ¿ya? Ya sea en el mundo visible o en el mundo invisible. Pero el mundo visible acá dice, es como que Jesús le está enseñando estas palabras. Y acá lo dice Evangelio de Tomás, ¿cierto? El párrafo 22. Ahora, vamos a leer el siguiente. Voy a dar la lectura y dice así. Jesús dijo, vosotros sois aún sin entendimiento,
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Acá no hay cosas, aquí no hay cosas dualistas. Aquí habla dos cosas, aquí habla de la boca, ¿cierto? Aquí habla el vientre y no lo habla como ideas contrapuestas. Aquí habla también del corazón, corazón del hombre. Ahora, ¿vemos la diferencia entre ambos textos? Exacto. Jesús en todos sus textos nunca habló de elementos dualistas o elementos contrapuestos. Habló fuerte y claro, ¿cierto? Este lo dijo San Mateo acá, lo dice el Evangelio de San Mateo, dice, habló respecto a lo que entraba, por supuesto, del corazón de la boca, y después dice del corazón del hombre, elimina los pensamientos de homicidio, adulterio, etcétera, recordando el contexto de este capítulo. En cambio, en el Evangelio gnóstico va a hablar siempre que no son capaces de configurar, hablar de lo que deje de ser, y siempre esta idea de dos. ¿Ya? De hecho, hay una parte del Evangelio de María Magdalena también que habla y Jesús resucitó en espíritu, pero después resucitó en cuerpo. O sea, siempre tiene que haber esta idea, o es uno de dos cosas o elementos. Y en el texto que vemos de Jesús, en el Evangelio este de Jesús, vemos que Jesús no habla así, habla de elementos claros, directos, concretos, ¿ya? Y no utilizando, digamos, un lenguaje filosófico, que si bien Jesús emplea lenguaje figurado, pero no trata como elementos filosóficos, ¿ya? Que es distinto. Acá, por ejemplo, cuando habla de lo de arriba, lo de abajo, masculino, femenino, está hablando de términos abstractos, pero también que están relacionados con lo filosófico. ¿Qué les parece? ¿Se logra entender esto? ¿Cómo entonces podemos ver la diferencia entre ambos textos? Y este tipo de evangelios, por ejemplo, se encontró en los textos de Nag Hammadi, los textos que fueron descubiertos en Egipto, los textos gnósticos. Ese evangelio forma parte de eso, ¿ya? Y ahí podemos ver por qué, por ejemplo, surge esta necesidad en esta época de atacar este tipo de textos. Para que podamos tener una idea, es que los textos del Nag Hammadi se encontraron escondidos, estaban bajo tierra en unos cántaros, estaban los papiros ahí. ¿Por qué estaban escondidos? Porque sabían que si llegaran a encontrarlos, iban a tomar esos textos y lo iban a quemar y acusarlos de herejía. Y ahí estaba el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, un sinfín de cosas que también, si a usted le interesa ese tema, tengo texto en PDF que yo le puedo compartir. Esto es parte de lo que la iglesia va a estar discutiendo para esta fecha, distinguir lo que van a ser los evangelios, o sea, definir el canon y lo que son estos evangelios apócrifos, que surgen bajo ciertos contextos fuera de Palestina y sobre todo van a estar en Egipto, y sobre todo en Egipto donde van a surgir esta clase de textos. Y por lo mismo es que como surge esta necesidad de defender lo que ellos creen, la ortodoxia, viene ahora otro grupo de personas, de escritores. Teníamos los padres apostólicos, ahora vienen los padres apologistas. ¿Y qué van a ser los padres apologistas? Son escritores cristianos que van a pertenecer a las comunidades de Oriente, Antioquía, Atenas, Alejandría, que ellos van a hacer una defensa de la fe de la iglesia frente a la herejía. Aquí es lo que dice acá, que es tratando de defender la fe de la deformación con la que era presentada. Es decir, ellos van a buscar que todos esos ataques que vienen de afuera, ya sea desde el imperio, desde el Estado romano, de los gnósticos o de los paganos en general, ellos van a hacer una respuesta escrita a esto. Y entonces, y bien como tomo las palabras del hermano Héctor, muchos de los padres apologistas, en este afán incluso de defender, van a ser influenciados por las ideas gnósticas y por las ideas de la filosofía platónica. Sobre todo Justino Mártir. Justino Mártir va a escribir dos apologías para hacer una defensa de la Cena del Señor, del bautismo, de la divinidad de Jesús, de que los cristianos son moralmente superiores, que no son criminales, pero él va a tomar ideas también que van a ser gnósticas y también filosóficas. Otro también, por ejemplo, Teófilo de Antioquía, él va a ser de los primeros apologistas que debe defender la idea de la Trinidad,
de Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque algunos cristianos van a rechazar eso. Por ejemplo, los gnósticos no aceptan la Trinidad. Para ellos está Dios, pero también está Dios superior, digamos, el Padre, el Demiurgo que está un eslabón más abajo y Jesús que está en un eslabón más abajo todavía, que es divino, pero es inferior. En cambio, ¿qué van a defender? ¿Quién defiende la ortodoxia cristiana? Es que Jesús es divino, nació, vivió, es cierto, llamado Hijo de Dios, pero que fue Dios hecho humano, ¿ya? Entonces, los padres apologistas van a buscar que esa idea, primero, de la divinidad de Jesús se conserve, de la iglesia como depositaria del mensaje, por supuesto, y también de las creencias relacionadas con la creación y también con el mensaje de Jesús como un mensaje relacionado a la parusía, o sea, esa venida del Señor, no solamente en el aspecto terrenal, sino también en el aspecto espiritual, porque los gnósticos que dicen, no, Jesús va a venir del aspecto de la manera espiritual, y el padre apologista va a defender de que la parusía va a ocurrir, pero de manera visible, ¿ya? ¿Y qué panorama ahora tenemos ya para ir cerrando? Para esta fecha, ¿qué panorama tenemos ahora para el siglo segundo? ¿Cómo está el cristianismo? Bien, el cristianismo se sigue expandiendo y ahora en el siglo segundo va a llegar a regiones como aquí la Hispania Citerior, esto es España, acá está Portugal, esto es España, pero en la época de Roma es la provincia de Hispania. La España septentrional y la España ulterior. Esta es la España ulterior, acá está la Hispania septentrional. También va a llegar aparte de la España septentrional, va a llegar también, según este mapa, a finales del siglo segundo. Está llegando también de la provincia de Britania, aquí en el norte. Acá está el muro de Adriano y para allá no pasaron los romanos. También va a llegar a otras partes de aquí de Francia, ya donde está Marsella, una ciudad romana. Y también sigue creciendo en las zonas de la antigua Grecia donde está Corinto, ahora va a llegar a Tesalónica, se va a acrecentar, se van a formar comunidades, sigue expandiéndose hacia el interior de Siria, ya de lo que acá donde están un poco los partos, pero ahora están entrando poco a poco, y por supuesto también la que es aquí la isla de Sicilia, donde está la parte al norte de Siracusa. Esto es hasta el siglo segundo, si bien sigue creciendo, más adelante, el siglo tercero, va a ser mayor la expansión, pero esto significa que no solamente es el crecimiento del cristianismo, esto también demuestra el nivel ahora de, que como de la estructura eclesiástica que tiene la iglesia, que significa que los misioneros ahora están viajando a otras partes. Incluso acá, por ejemplo, acá está Toledo, pero acá está la zona de la provincia de Lusitania, que es ya hacia el oeste de Europa o del Imperio Romano, Europa entendiéndolo en términos actuales, pero de todo lo que es el mundo conocido hasta esa fecha, que es los territorios que domina Roma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta ya para que podamos cerrar? ¿Alguna duda quedó frente a lo que tratamos? ¿Comentario? Eh, sí, un comentario más que duda. Eh, Usted hablaba de las herejías o de los padres herejes, podríamos llamarle así. ¿O heresiólogos? Eh, claro, pero yo tengo un concepto que, o sea, aquí estos padres no se levantaron un día diciendo voy a crear una herejía, no, más bien fue la respuesta para aquellos que necesitaban escuchar o una respuesta de algo con referente a un tema específico, tra- eh, entendiendo que no había un canon establecido. O sea, cada uno pensaba como mejor le parecía para dar respuesta a las personas que buscaban una respuesta. Ese es mi concepto que tengo yo. Oh, no, claro, mire, mucho de lo que usted dice, por supuesto, no es como que de la noche a la mañana dijeron, oye, sabes que tengo ganas de crear una herejía porque me aburrí de lo que creo, sino que esto tiene un proceso, por ejemplo, vamos a tener que, Justino, como se crea en Oriente, él recibe se crea en Grecia, él recibe muchas ideas filosóficas griegas. Y no es culpa de él porque fue parte de su formación cuando él se convierte en cristiano, murió como mártir y todo. Entonces, él va a tener esta idea y va a tratar de adecuar lo que él cree con la idea cristiana. Pero ¿qué cosas logran
coincidir y que otras cosas quizá yo no las pueda considerar. Y como bien decía, no es culpa de ellos, es parte del contexto y la mentalidad de su época. Clemente de Alejandría es también uno de los que va a hacer esta defensa del cristianismo, va a también ser parte, digamos, de estos padres que buscan preservar la enseñanza religiosa, pero muchos también de sus escritos también están influenciados por la filosofía helenista. Mucho también de la influencia, por ejemplo, de los que vienen de los que van a después creer en Hermes Trismegisto, que se relaciona con el dios egipcio antiguo Tot. Entonces, es porque ellos están en un contexto altamente cosmopolita y altamente sincretista. Alfonso Ropero, en un libro que se llama Mártires y Perseguidores, dice que las ideas en esta época, las ideas religiosas y sobre todo en los siglos siguientes, van a estar tan, em, digamos, se me fue la palabra, altamente fluctúan tanto entre sí que ya no va a estar claro, por ejemplo, quién cree qué, pero la idea es que tú tengas una idea religiosa, ¿ya? Pero y que esté de acuerdo con las ideas que promueve el Estado de Roma. Entonces, no, como bien decía usted, no es esa intención de que ellos quieran destruir el cristianismo. Muchos van a tener esta idea de que para adecuar las enseñanzas y para que los nuevos creyentes que ingresan no tengan, encuentren diferencias entre su creencia pasada y su creencia presente, van a buscar adecuar las ideas religiosas para que ellos se mantengan. Va a ser uno de los propósitos. Empieza a ocurrir en esta fecha, pero ya en el siglo tercero se ve todavía con mayor ahínco, cuando ya empieza la fluctuación o la influencia de otro tipo de ideas religiosas como son los cultos mistéricos. ¿Ya? Entonces, ese es alguien y algo más que podamos, alguna duda que haya quedado, algún otro comentario. Bueno, respecto Como bien les al, dije, si alguien quiere alguno de estos textos que yo he mencionado, me puede escribir o a través del hermano Patricio, yo se lo puedo hacer llegar en formato PDF, sí, y Ahora, si lo quiere en formato físico, tengo el link para poder adquirirlo a través de Busca Libre, que es una librería digital y que llega a su casa. ya, yo quería comentar que respecto a los padres apostólicos, en el fondo fueron teólogos que Exacto, ayudaron a aclarar la doctrina cristiana y establecerla. De hecho, lo que hicieron los padres apostólicos, para que ustedes me entiendan, es similar a lo que estamos haciendo nosotros en un seminario teológico, que estamos definiendo doctrina, estamos aprendiendo el desarrollo de la doctrina y estamos afianzando la doctrina. Justamente lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo que hicieron los padres apostólicos. Entonces, por ese lado, hay que estudiar. Yo creo que es bueno estudiar a los padres apostólicos, que en el fondo eran obispos y teólogos, y que de alguna manera trataron de simplificar la doctrina, trataron de defender la doctrina y trataron de hacer la doctrina más cercana a las personas. Ahora, que ocuparon filosofía, y si la filosofía es buena o si la filosofía es mala o depende cómo se use, nosotros tenemos claro que en teología se ocupa filosofía. exacto. Entonces, entonces lo que ellos hicieron, básicamente, igual es súper importante y de hecho se debería estudiar patrística, que es un ramo teológico respecto a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Especialmente en la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica desconoce mucho sobre la obra que hicieron los padres de la iglesia y cómo la defendieron usando filosofía o usando lo bueno de la filosofía. Así que ahí tenemos una, una deuda quizás pendiente de poder usar, de poder enseñar o entregar un curso de patrística en el seminario. Sería muy interesante para que la iglesia evangélica también ampliaran su conocimiento y no estuvieran tan encasillados solamente en los textos apostólicos, porque la historia de la iglesia se compone de al menos de lo que escribieron los apóstoles con Cristo y lo que escribieron por lo menos la iglesia primitiva entre el siglo I y el siglo III, antes de que naciera la iglesia católica.
Pero nosotros los evangélicos Exacto. no valoramos lo que pasó entre el siglo I y el siglo III. No lo valoramos. Y la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Tomó muchas de las cosas que se enseñaron durante este periodo y la aplicó a la Iglesia Católica. Y nosotros cuando vemos esas enseñanzas a través de la Iglesia Católica decimos, wow, eso no lo puedo enseñar porque lo enseña la Iglesia Católica, es un invento de la Iglesia Católica. Pero si nosotros leyéramos y nos diéramos cuenta, y por eso es importante este ramo de historia de la Iglesia, porque nos podemos dar cuenta de que la Iglesia primitiva entre el siglo I y III también fue guiada por el Señor. Y tenemos mucho que aprender de ello para que la iglesia de hoy pueda actuar y obrar y ser y tener el espíritu que tenía la iglesia primitiva. Así que eso es mi aporte respecto a Y, esa... Hermano Patricio, y me hermano tomo Patricio. de sus palabras, hermano Patricio. Perdón, hermano, hable nomás, no se preocupe. Sí, lo que pasa que es tan importante este tema de la patrística o patrología o los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, como dice usted. El común del creyente protestante se adecua de la reforma hacia acá. De la reforma para allá no le interesa y para ellos, o para bien, es como escondido, es totalmente católico romano, pero la importancia de los padres de la iglesia es el cimiento que nos dejan para ser lo que somos ahora y la importancia que es. Y A mí me eso, fascina en el tema de eso. los padres de la iglesia. Y Amén. eso, pese a que uno dice, oye, es que es mucho, porque a mí me decían, y siempre escucho, pero es que profesor en historia es demasiado. Uno siempre tiene la facilidad para poder sintetizar y poder organizar lo que uno va a aprender. Y algo que el Señor, Dios nos dejó a nosotros como seres humanos, es que siempre, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nosotros y el cerebro, Dios creó el cerebro de tal manera que nosotros somos capaces de aprender y desaprender algo. Si yo necesito algo sacarlo, ¡pum! Ya. Y este llamado de la patrística es bien interesante, me dice el hermano Patricio, porque también nos entrega la visión de cómo ellos están viviendo en un contexto que es opresivo. Los romanos no los quieren. Está esta lucha también con los paganos, pero que ellos buscan preservar esta creencia frente a los ataques externos que llegan. Y como bien dijo, tomar la filosofía en sí no es mala. En historia trabajamos mucho filosofía, sobre todo para trabajar la teoría de la historia. Nosotros trabajamos filosofía. Filosofía, tanto filosofía antigua, por ejemplo, mucho Aristóteles, a mí me encanta Aristóteles, mucho también de la filosofía actual, por ejemplo, a Hegel, a Marx, a Kant, que es complicadísimo, pero se trabaja, ¿ya? Entonces muchos de ellos también van a tomar quizá de la filosofía, incluso aspectos como tan prácticos de la filosofía como es la retórica, cómo aprender a debatir, cómo aprender a atacar las ideas, porque si algo que muchos de ellos la retórica no es que yo ataque al otro, es como el arte de saber hablar, de expresar las ideas. Y usted lee eso en Justino, lee eso en San Ignacio de Antioquía, en Tertuliano, por ejemplo, Tertuliano que era abogado. Entonces, él de retórica sabía muchísimo. Tertuliano lo vimos en esta clase porque él pertenece al siglo siguiente. Entonces, mucho de eso usted qué va a decir está en su contexto, porque Roma es todo, uno es el Imperio Romano, pero son unidades distintas, Oriente es distinto, Siria es distinta, Egipto, Palestina, Grecia, Roma son distintos. Entonces, por eso y en eso es importante hacer este llamado de que si uno quiere aprender y por lo menos sacar y tratar la patrística, es bueno leer las fuentes originales, por ejemplo, leer a San Ignacio, leer a Clemente de Alejandría, leer a los heresiólogos Irineo de Lyon y también acompañarse de textos, por ejemplo, de historia del cristianismo para ir teniendo una idea del contexto de lo que se va dando, ¿ya? Para que usted sepa, no es que el cristianismo no surge en el aire. Y lo bueno de leer todo esto y que uno se da cuenta cuando estudia, que el Señor nunca abandonó su iglesia. El Señor siempre estuvo ahí y sigue estando ahí. Hay un pensamiento inspirado que dice no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Y esos cristianos de esa época
esperaban ver a Jesús en su tiempo, no ocurrió así, pero ahora estamos nosotros, que esperamos ver a Jesús de manera visible, no como los gnósticos, no es nada aquí, no es nada a través de la gnosis, sino queremos verlo de manera visible y física, verlo en nuestro día. Y para eso estamos acá, para prepararnos para aprender y porque el Señor también es nuestro maestro y quien nos instruye. Amén. Gracias, profesor. Espero que le haya gustado esta clase. Vamos a terminar, vamos a concluir. Y como le había dicho al principio, profesora, usted tiene el privilegio, por favor, de, no, de terminar esta clase con una oración. Deme un segundito, espéreme, Mm. deme un segundito, deme un segundito.